energía densa, entras a un banco y energía densa, a un hospital ni hablemos, a una iglesia, la gente va, sufre, llora, hay energía densa. En toda situación hay que aprender a usar lo que densifica a la energía. Por algo se densificó. Cuando en una situación tú quieres usar la energía densa, es como querer sacar el agua del bote, pero que siga entrando. Tratar de ayudar y usar la energía densa que hay. Otra cosa es no dejarte densificar tú. Esto es algo que en ti implica un trabajo. Entonces, en vez de pelearme contra eso, ya sé que tengo que aprender a usarlo. Se arma realmente un sistema energético unitario en el que yo no puedo estar seguro de que yo esté actuando. Estoy usando fuerzas que no quiere decir que sean fuerzas mías, pero las estoy usando yo las tengo que dirigir. En India, recién íbamos a hablar de la parte Gandhi de esto, en India este concepto es el concepto, digámoslo así, del camino por excelencia de la purificación. Porque la palabra esta que voy a decir ahora en Occidente se la conoce, karma. Karma significa acción. Y este camino en India te lo enseñan, si logras que te lo enseñen, con el nombre de akarma, sin acción, no acción. Pero akarma significa sin karma, a su vez, o sea, purificación. Volvemos a ubicar que de ningún modo puede reducirse a una técnica, aunque ahora vamos a ver que sí tiene su técnica. A tal punto es así que los yamanes, en el yamanismo andino, esta es su técnica básica energética. Ellos lo usan energéticamente. Y a mí me pasó cuando el año pasado volví a tener, tú lo conoces a Nicolás Paucar, cuando tuve el gusto de que fuéramos a las tierras sagradas de ellos, donde nunca habían ido ni los Alto Misayok de ellos, y con esta enseñanza lograron llegar por primera vez. Yo lo tengo filmado todo, está en la página de la escuela. Tuve el honor de que, subieron 6 Alto Misayok, bajamos 7 de la montaña, de que me considere Alto Misayok, Nicolás, por lo que ocurría ahí arriba. Ellos a esta técnica la entienden como energética nada más. Y desde el primer día que yo tuve contacto con ellos, 20 y pico años atrás, cuando nadie conocía a los que eran, o sea, hoy ya son muy conocidos, yo con don Mariano Apaza, traductor mediante, con Juan Núñez del Prado en ese momento, yo le pregunté mucho del tema este en particular, porque ellos lo llaman Huchamikuy. Y Huchamikuy, como yo lo había leído en los pocos libros que ya habían del tema en aquel entonces, de Juan Núñez del Prado, por él me conecta en aquel entonces con los queros, era todo reducido a una técnica de energía. Y cuando yo le preguntaba a Juan, yo me daba cuenta de que Juan no le estaba preguntando exactamente, a Juan para que le pregunte a don Mariano Apaza. Él ya murió, don Mariano Apaza, que me dio la ¿El hijo o el padre? El padre, ¿verdad? El hijo es Iván. El que se encontró fue el padre. Claro, o sea, son 3 generaciones ahora. El padre ya murió. Óscar Núñez del Prado. Hace mucho además, ¿no? Óscar Núñez del Prado hará más de 10 años. Sí. Sí, no, más también. Cuando yo ya estaba con Juan, 20 años atrás, ya había muerto el padre. No, más. Juan, ese es Óscar. Juan, que es con quien yo me conecté, y ahora está Iván, el hijo también. Bueno, Juan hablaba el dialecto de ellos, o habla el dialecto de ellos. Y yo me daba cuenta que Juan no le estaba preguntando exactamente, porque Juan no me entendía la pregunta. Y algo pasó que en un momento él me habló en media lengua española, porque me entendió que Juan no le entendía. Conectó con Huchamikuy. ¿Ves cómo usó la fuerza de lo que estaba ocurriendo? Y él me dijo, no es solo energía. Me lo dijo tal cual. Que es lo que yo le decía, esto no puede ser solo una técnica energética. Porque como te lo enseña, porque ¿qué es Huchamikuy? Usar la energía que hay en una situación. ¿Qué energía hay en una situación? ¿Densa o refinada? Siempre densa. Si vamos a esperar lugares con energía refinada, no tenemos que ir a vivir arriba de Machu Picchu. No, hoy tampoco. Con toda la y menos hoy. Bueno, entonces, Huchamikuy, ¿qué es? Aprender a usar la hucha, la energía densa, digerirla, aprender a digerir la energía densa, pero esto, reducido a un ejercicio energético, no te sirve mucho. Si tú lo aprendes, o sea, te sirve nada más que el rato que te puede salir, como comer, vuelvo a tener hambre, o Huchamikuy, vuelvo a tener necesidad de energía. No. Lo que ellos entienden, y ahí sí don Mariano Apaza me lo confirmó, es que en toda situación hay que aprender a usar lo que densifica a la energía. Por algo se densificó. Y ahí es donde Mariano Apaza me explicaba, no hay energía densa si no es en el ser humano. O sea, los que la generamos somos los que tenemos psiquismo. Por eso es que tenemos que aprender a usar en nosotros esto primero. Tiene una lógica total. Pero decir que es Huchamikuy es lo mismo que decir Gugüey, akarma.
o lo Dumare, la parte de Dumare, ya de por sí es un avance enorme. Por cualquier persona que quiera estudiar cualquiera de esas disciplinas, tiene una ventaja que yo no tuve 40 y pico años atrás cuando empecé, que es los nombres con los cuales ya puedes conectar cuál es la técnica con la que producen magia. Insisto, se lo quiero reducir a una técnica, no funciona. Pero otra cosa es también tener que buscar esa aguja entre los 1000 pajares, que significa todo el hinduismo, que significan... Estos nombres son, si tú lo miras con las claves que hoy vamos a ver, lo que hacen para lograr magia. A partir de ahí ya no pueden controlar una situación. Ahora, tú estás hablando no de usar la energía sutil para densificar, sino de usar esta densa... Para densificar, no, claro. La densa para sutilizar. Para utilizarla. Siempre, claro. Y como energía densa, entras a un banco y energía densa. A un hospital ni hablemos. A una iglesia, la gente va, sufre, llora, hay energía densa. En todos lados la tienes. Ahora, cuando en una situación tú quieres usar la energía densa, es como querer sacar el agua del bote, pero que siga entrando. Sacar el agua... Lo que Mariano me decía es, no, lo que hay que usar es qué es lo que está densificando a la energía, y ahí es donde uno tiene la máxima afluente de eficacia, porque eso te va a exigir tener que en vos no dejar que te densifique y no solamente refinar la que ya hay, sino no dejar que te lleve a ti a densificarte. ¿Comprendes? Una cosa es en un lugar tratar de ayudar y usar la energía densa que hay, y otra cosa es no dejarte densificar tú. Lo otro es nada más que una técnica, efectivamente. Esto es algo que en ti implica un trabajo. Que yo no me deje densificar en el banco cuando tengo que ir a levantar el cheque, no es lo mismo que usar la energía densa del cajero para que tome una corriente simpática conmigo. ¿Comprendes que eso es menor? Es decir, no dejarte densificar sería que esa realidad no te pueda absorber. Que no me pueda limitar. Limitar en lo que tú quieres. En lo que quiero lograr en la situación. Y saber que lo voy a poder lograr respetando a la situación. Ahí entramos en tema. ¿Qué es respetando a la situación? Usando su fuerza. O sea, no yendo en contra, sino aprovechando. Nunca vas al choque. Mira, de entrada esto es algo genial que de todas las disciplinas que estamos recién introduciendo en la conversación, lo puedes situar. Siempre recuerda, van a ser más fuertes que tú. Listo, sácate de encima la mochila de piedra. Siempre va a... ¿Cómo? Que mi profesor de aquí me decía, claro, recuerda, el chico un día me dice lo mismo, olvídate es más fuerte. Es más fuerte. Siempre el otro es más fuerte, el otro es más lindo, el otro es más grande, al otro lo quieren y a ti no, listo, ya está, ahora tengo que usar esa fuerza. Si uno empieza así, ¿sabes cómo te sacas la mochila de piedra? Más cuando estás en un camino iniciático, que todos los demás que no están en ese camino, efectivamente, se juntan y te miran como raro. Listo, ya sé qué va a ocurrir. Entonces, en vez de pelearme contra eso, ya sé que tengo que aprender a usarlo. Muy bien, ¿qué es aprender a usarlo?